Buenas tardes, ahora sí. Es un gusto para mí estar esta tarde soleada en el Jardín Botánico presentando este libro, Sumario de Plantas Oficiosas, de Efraín Giraldo, que ganó el premio de no ficción Latinoamérica Independiente, un premio que tiene un significado especial porque el libro va a ser publicado en 9 países de América Latina. Primero salió aquí en Colombia, lo presentamos en la Feria del Libro de Bogotá, ya salió la edición venezolana y en camino vienen otras ediciones en Uruguay, México, Argentina, bueno, en fin, Puerto Rico, Ecuador. Entonces, pues, de verdad que es un honor y muchas gracias a todos ustedes. Hay personas muy queridas en esta sala, tanto de Efraín como mías, entonces, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Efraín, pues, yo creo que muchos de ustedes lo conocen para quienes no, nació en Medellín. En el año 75 es ensayista, crítico, cuentista, curador y profesor investigador de la Universidad de aquí. Ha recibido otros premios, pues no voy a hablar de ellos porque hoy nos vamos a centrar en el Sumario de Plantas Oficiosas. Y ahí ya preparó unas imágenes que acompañan esta presentación. Hay algunas en el libro, pero digamos que va a ser como, van a irse alternando y necesariamente pues para el azar, digamos, hará esa es la carátula del libro. Mientras vamos conversando, vamos a hacer un recorrido por el libro, un breve recorrido, y vamos a conversar. Eso es como la idea. Bueno, yo quiero empezar con el género del libro, que es el ensayo. Y al principio dice que el ensayo, el libro monstruoso, y en ese sentido contiene la anécdota, la crítica, el diario, la nota y todos los géneros marginales. En un momento también dices que esa divagación del ensayo es como caminar, como una caminata. Esa idea me parece muy linda. Y también quiero leer, porque es una particularidad de este libro, Efraín va reflexionando a la medida que él va hablando, digamos, construye la flora personal, va contando cómo escribió el libro. Y voy a leer el párrafo final, que digamos que no va a ser ningún spoiler, porque el libro es circular además. Entonces termina con este párrafo que dice: imagino que transcribir es trasplantar, que las palabras se irán desplegando a partir de los esquejes de mis libretas sobre la pantalla. Logro figurarme mi propio texto como la enredadera sobre el mundo que veo desde mi ventana, y mientras paso y limpio las primeras palabras, descubro que hay nuevos brotes y que el libro con el que he soñado, entre muertes y embarazos, puede por fin empezar a prosperar. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Es muy emocionante pues ver a gente tan querida, a la familia de Catalina, de la familia mía, y a tantos amigos y colegas pues de los ámbitos en que uno está, ¿no? Del mundo académico, del mundo cultural, del mundo del libro, y amigos pues de la vida que están acá. También debo decir que aquí hay gente que leyó el libro antes de que fuera el libro. Y a esas personas pues les debo agradecer, a Juliana que está por ahí, a Alejandra, bueno, y a tantos otros que me acompañaron como concibiendo un poco el libro y desarrollando el manuscrito que
que se escribió fundamentalmente en tiempo de pandemia. Entonces sí, el libro es un libro que trata sobre la escritura también, es un libro que reúne pues, reflexiones de diverso tipo, porque fue escrito en un momento en que, pues, que todos vivimos, que como todos sabemos fue una presión muy, muy fuerte, ¿no? Pues algunos perdimos familiares, amigos, colegas, y creo que fue un momento como en el que se estaba preguntando mucho todo el mundo como qué era lo humano un poco y cuál era la relación que teníamos con los otros vivientes. Entonces, pues en principio el libro es sobre plantas, trata sobre plantas, pero es un libro que habla de más cosas. Es un libro pues que cuenta anécdotas, historias, algunas pues provienen como de la familia mía, otras de cosas que me han contado o de cosas leídas, y digamos que como trasfondo de todo eso estaba lo que venía ocurriendo pues en tiempo presente con la pandemia, digamos una cosa como desconocida, y pues a mí desde un principio me pareció que las plantas tenían una extrañeza bien particular, y bueno, ahí empezó digamos como la idea a partir de otros disparadores que si quieres pues mencionamos ahora. Pero en principio sí, es un libro ensayístico, es un libro reflexivo, es un libro que contiene pensamientos, pero es un libro donde pasan cosas, donde hay narración y en ese sentido entonces por eso es un libro monstruoso, porque es un libro como misceláneo, como cajón desastre, porque tiene muchos elementos, además de las imágenes, tiene citas literarias, y algunas cosas que tienen que ver con datos como del lugar donde vivo, del lugar donde trabajo. Pues, yo vivo en Guarne, en las afueras de Medellín, y lo que ocurría en la universidad, ¿sí? Era como un espacio de alguna manera como extraño en ese momento, pues porque no estábamos trabajando allá. Pues por eso creo que lo del género ensayístico y lo de la idea de que es un género donde puede haber muchas otras cosas está ahí. Y en efecto, el libro es circular, el libro trata como de contar qué significa escribir un libro, y por eso termina con eso. Pues el libro termina con el primer párrafo del libro. Bueno, y ahí ya pasemos como al detonante de ese impulso de decir voy a escribir este libro. Y es algo muy lindo porque son los árboles sobrevivientes de Hiroshima. Uno dice como, bueno, ¿cómo puede ser que hay unos árboles sobrevivan a semejante desastre nuclear causado por los humanos, digamos, por nosotros los humanos? Y hay unas semillas, y ahorita tú cuentas más la historia, que te la sabes mejor que yo, que ya hay una fundación y han viajado a varios países, y uno de esos está en AFIT, y Efren se da cuenta de eso en la pandemia. Entonces es un alcanforero que ha ido ya pasar, pero lo que me impresiona es la resistencia de los árboles y también el viaje, que es otro de los temas que aparece en el libro, de cómo los árboles viajan, sobreviven a pesar de nosotros. Y bueno, de ese alcanforero cuéntanos un poco y cómo detonó la escritura de este libro. Sí, tengo una amiga con la que estudié en la Universidad de Antioquia, es un poquito contemporánea tuya. Catalina y yo estudiamos juntos el pregrado en la universidad, y un poco como que nos volvimos a encontrar como en serio a propósito de hacer este libro. Y una compañera de esa época con la que yo pues mantengo mucho contacto hace mucho tiempo me envió una noticia que había aparecido en el portal en español de la BBC de Londres, y daba la noticia de esa fundación. Es una fundación de una señora, hija de un sobreviviente del bombardeo de Hiroshima. Entiendo que esta persona sobrevivió por la pantalla que le hizo un árbol, me imagino muy grande, que logró cubrirlo. Entonces esa persona empeñó como el resto de su vida en recolectar las semillas
de los árboles sobrevivientes a esos dos bombardeos. Por ahí pasó una imagen, la foto a blanco y negro del inicio, que muestra toda esa destrucción con un árbol ahí en pie, es de esas. Entonces pues hay muchos árboles, el ginkgo biloba es uno, alcanforero, los sauces que también pueden tener troncos muy grandes. Y bueno, me pareció siempre muy impresionante pues como que eso pudiera haber ocurrido. Encontré que esas especies de árboles, esos árboles son objeto de protección en Japón, son árboles patrimoniales, están en parques y pues bueno, son unos árboles muy especiales. Encontré que la fundación se dedicaba a enviar, no sé muy bien si la plántula o el árbol ya un poquito crecido, a distintos países. Digamos, la amiga me envió la noticia fue porque en Colombia hay 3, y hay 2 en Cali, en la Universidad de ICESI, y había uno supuestamente en la Universidad de AFIT, que es donde yo trabajo desde el 2010. Siempre me pareció como muy particular que no tuviéramos noticia de la existencia de ese árbol. Y yo pues le pregunté a algunas personas, a Alejandra que está aquí, fue la primera a la que le pregunté como, ¿vos sabías que esto existía? Y bueno, no, Alejandra pues empezó a averiguar y alguien de la universidad le dijo, sí, ese árbol llegó en el año 2012 y se trasplantó, en algún momento se sembró, pero yo no recuerdo. La universidad cuida mucho los jardines, los árboles, es una universidad con un campus muy bonito, pero yo nunca vi, digamos, ninguna señal particular, allá que, digamos, todos los árboles están como normalizados con una placa, entonces fue como muy particular. Averiguando, el árbol estaba en alguna parte, pero nadie sabía muy bien dónde. Entonces me pareció como muy significativo eso. Y como estaba escribiendo sobre el herbario de Emily Dickinson, me pareció como que había una idea interesante sobre eso. En el herbario de Emily Dickinson, que también hay unas imágenes que han pasado por ahí, hay una flor muy misteriosa. Ella lo hizo cuando tenía más o menos 8 años con la mamá, y pues ese herbario se hizo en Nueva Inglaterra, y en ese herbario hay un jazmín tropical. Entonces es como, para la gente a la que le interesa la poesía de Dickinson, un misterio cómo pudo llegar a Amherst, al pueblo de ella, esa florecita. Entonces me pareció como interesante pensar ese problema del viaje de las plantas. Y bueno, ya había, digamos, como un libro probablemente vinculado con el problema del movimiento, porque la idea es que las plantas no se mueven, como que su desventaja frente a los animales y los seres humanos es que están quietas. Y de hecho pues hay una expresión muy fuerte para referirse a las personas cuando están paralizadas, ¿no? Y es que vegetan, o que una persona está como un vegetal. Entonces toda esa carga, digamos, negativa asociada a la supuesta inmovilidad de las plantas me pareció muy significativa. Y digamos, mientras estaba pues en mi casa, yo vivo en una zona rural, pensaba otras cosas. Entonces ha habido mucho interés recientemente en torno a las especies invasoras. Por ahí pasaron algunas, el buchón de agua, el ojo de poeta, que en el oriente antioqueño pues es una cosa muy, muy compleja. Y me llamó mucho la atención, en el caso del ojo de poeta, descubrir que pues tenía un origen africano y que la habían traído en el siglo XIX como una especie ornamental. Pues a alguien le pareció una planta muy bonita, hombre o mujer, no sé, y le pareció que era como muy chévere ponerla ahí, y bueno, se ha convertido en un desastre pues grande, ¿no? Esta planta acuática invasora, que es otra de las grandes plantas invasoras, también tenía como ese carácter misterioso, cómo podía haber llegado. Esta pues es de origen americano. Y bueno, había como otro grupo de especies vegetales muy difíciles, el retamo espinoso, por ejemplo, que es como de origen cantábrico, creo, y ahí, digamos, yo pensé que podía empezar a escribir un libro, pero no tenía en mente que tuviera que ver ni con la pandemia, ni con nada que tuviera que ver como con las historias de mi familia o las historias mías. Entonces fue como así como empezó la idea. Bueno, en el segundo capítulo que tú escribiste antes, sí. Es un capítulo hermoso porque habla, Pedro dijo, sobre ese herbario de Emily Dickinson que hizo cuando era niña, y que Efren dice que, pues sí, estoy de acuerdo totalmente, es su primer libro.
es Herbario, es su primer libro, y Efren dice que ella tiene un raro talento de composición, que ahí vemos también, o sea, es muy lindo porque lo podemos ver virtualmente en la Universidad de Harvard, está muy bien conservado y lo podemos ver en línea, hay unas imágenes y cada página es una composición muy especial. Y aparecen sus flores preferidas, que eso además me parece muy bonito. Voy a citarte de una partecita de ese capítulo. Dice: a más de siglo y medio de distancia de estas labores, conmueve que el arte de unir palabras, aquello que en últimas, como dice Piglia, define el oficio literario, pudiera tener origen en la labor infantil, que no ingenua de juntar pétalos, tallos y hojas sobre el papel. Entonces digamos que ahí también hay un poder creativo en esta poeta tan grande que es Emily Dickinson, de la cual tú también tradujiste unos poemas. Y además en esa época ella clasificó 424 especies, o sea, es increíble el trabajo que ella hizo en ese herbario. Y yo también quiero leer una partecita sobre las flores preferidas, como las caléndulas, rosas, margaritas, dientes de león, jacintos, geranios, lilas, alpacas, bocas de dragón. Y bueno, también aparece ese jazmín tropical que no se sabe muy bien cómo llegó allá. Entonces también vemos cómo también de nuevo las plantas viajan. Efren también dice que a partir de este pario podemos ver la oposición entre lo íntimo y lo privado, el secreto y la exposición, la revelación y la clausura, que están que están en la poética de Lídicos. Entonces, pues no sé qué nos cuentas más de... No, hay analogías muy interesantes porque, digamos, no sé si saben, pero la palabra antología significa inicialmente recolección de flores. Entonces, digamos que la actividad de la jardinería y la actividad pues, de la creación poética deben estar muy conectadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que a mí lo que me llama la atención en la historia de este personaje tan extraño, tan legendario, tan raro, es que hubiera tenido como una vocación tan prematura, ¿cierto? Y que hubiera sido, digamos, como en esa actividad tan humilde, porque eso era, digamos, de las pocas actividades que podían hacer las mujeres en este lugar. A Dickinson le tocó un ambiente pues de esta zona de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, bastante puritano, ¿no? Pero a pesar de eso, pues las mujeres tenían acceso, y las niñas en esta época tenían acceso, parece que a una gran educación científica, y eso es lo que resulta interesante. Y en todos estos autores de esa época, como del trascendentalismo norteamericano, digamos la época de Emerson, la época de Whitman, la época de Thoreau, todos ellos tienen una gran vocación como espiritual y religiosa hacia la naturaleza. Dickinson es una figura un poquito extraña porque sus poemas hablan mucho de Dios, hablan mucho como de la experiencia religiosa, pero tampoco es claro, digamos, que sea una poeta como devocional, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay, digamos, junto con esa preocupación espiritual por la naturaleza, muy de los gringos en esta época, un interés muy grande como en la dimensión científica de la exploración de la naturaleza. Entonces yo creo que ella, que pues básicamente estaba con la mamá y el papá, tuvo, como lo que dicen los biógrafos, ¿no? Estamos hablando de 1850 y pico, 1860 y pico, como que tuvo la opción de tener un espacio del jardín para ella sola. Pero lo interesante es que pues, la jardinería es un arte efímero. Hoy en día pues podemos hacer registros y cualquiera que tiene una planta hace una foto y la sube a Instagram, no sé qué, pero hay que entender que eso es un arte efímero.
sometido, digamos, como a las variables del tiempo y todo eso. Entonces es muy llamativo que haya hecho ese herbario, y lo que es muy impresionante es el nivel de conservación. Creo que por ahí hay algunas imágenes. Yo creo que de los herbarios antiguos puede ser de los mejor conservados, seguramente porque la Universidad de Harvard también, cuando entró en custodia los manuscritos y de ese herbario, pues hizo un muy buen trabajo. Pero es muy impresionante porque las flores conservan los colores, ¿cierto? Y si uno lo compara, por ejemplo, con el herbario de Linneo, pues que obviamente es más antiguo, pues ni punto de comparación. Yo creo que detrás de todo esto también está la idea de cómo entender la creación literaria, la creación con palabras, como algo que toma inspiración de la vida, del mundo de la vida. Entonces yo creo que pues finalmente una obra literaria crece, digamos, también de la misma manera que lo hacen las plantas. Hay una idea que ha empezado a coger mucha fuerza en el último tiempo, es una idea muy potente, está en la filosofía, en la neurobiología vegetal, en la nueva biología, y es la idea de que las plantas escriben, ¿cierto? Y en ese sentido, pues las plantas estarían muy cerca, pues, de la actividad de la significación, ¿cierto? Porque las plantas son las inventoras de muchas cosas, eso también habría que decirlo, ¿no? Las plantas son las inventoras de la reproducción sexual, por ejemplo. Las plantas son las inventoras de la forma y probablemente las inventoras de la belleza, ¿sí? O sea, son las que crean esos dispositivos para permitir, digamos, su extensión y supervivencia. Y lo que hemos encontrado en el último tiempo, no sé si ya me estoy saliendo mucho de Dickinson y tocando otros temas del libro, es que pues probablemente a donde haya que mirar para pensar muchas cosas del futuro tiene que ver con las plantas, ¿cierto? Pues muchas de las investigaciones que se han hecho han mostrado que, no sé, por ejemplo, que los seres que probablemente podrían ser la vanguardia de la colonización de otros mundos son las plantas, y lo están haciendo. O sea, son las primeras reacciones que se tienen que encontrar con las plantas. Esa es otra idea interesante. Al contrario de los animales, las plantas solucionan problemas. Los animales no solucionan problemas, los seres humanos que creemos que solucionamos problemas no lo hacemos, porque cuando tenemos un problema, un verdadero problema, nos vamos a otro sitio, ¿cierto? Las plantas no, las plantas están obligadas a estar en el lugar, y en ese sentido la capacidad de reparar, por ejemplo, el medio ambiente es de ellas o de los hongos, pero por aquí está Cindy, que es una autoridad en el tema, no le da pena como hablar delante de alguien que realmente sabe de eso, porque eso es pura literatura, pero es así, ¿cierto? No me equivoco, creo. Entonces las plantas tienen como esa capacidad en muchos sentidos. Y bueno, también hay unos saberes que están ahí, digamos, como en el pasado, que no son científicos, sino que pues pertenecen a las mamás de uno, a las abuelas, a los ancestros, y bueno, parece que algo de ese saber que se ha perdido se ha intentado como recuperar de alguna manera. Hay de todo, hay arte, hay ilustración, pero podemos ir haciendo referencia a alguna cosa que quieras. Bueno, pues el capítulo 3 está dedicado a las botánicas fantásticas, que eso también es algo muy interesante porque, digamos, ya hemos hablado un poco de las plantas reales, por decirlo de alguna forma. Pero, y además empieza este capítulo con las plantas carnívoras y monstruosas de la ciencia ficción, que es también un poco que se van a vengar de nosotros, los humanos, ¿cierto? Eso está también como en la ciencia ficción. Y bueno, y el tal virus, de alguna manera es como una venganza de la naturaleza a lo que nosotros hemos hecho con este planeta, pues, y la importancia que nos hemos dado como seres humanos. A mí me parece que este libro, que además que es pues profesor de humanidades, lo interesante es cómo pensamos como seres humanos desde otro lugar y cómo poner en el centro, por ejemplo, las plantas. Decía en una entrevista, las plantas son más importantes que nosotros, y muy posiblemente también viven muchos más años que nosotros, los árboles, por ejemplo. Y lo interesante de este capítulo, aparte de la ciencia ficción, que yo creo que todos
pues hemos visto. Hay dos manuscritos muy especiales, el Voynich y el Codex Serafinianus, que están escritos en además en idiomas desconocidos o inventados, pues, por decirlo de otra forma. Pero que también lo que me parece interesante de ahí es una frase que tú dices, y es: imaginar plantas y árboles nos ayudará a preservarlos. O sea, como que también la imaginación nos va a ayudar a cuidar esa, pues, lo que nos puede salvar. No sé si todavía tenemos tiempo de salvar el planeta, pero bueno, en fin, esa imaginación también, pues debemos aprovecharla para tratar de subsistir. Sí, a ver, yo creo que la idea de imaginar una planta está dentro del libro, ¿cierto? Ajá. Porque el árbol, pues, del que se habla al inicio es imaginario, nunca se ha visto. Bueno, para terminar la historia, cuando termina la pandemia, buscamos el árbol dentro de la universidad. La universidad no es muy grande, digamos, en su campus comparada con la Universidad del Valle o con la Universidad Nacional, pero es un campus grande que tiene además un lote anexo ahí cruzando Las Vegas. Entonces, bueno, cuando ocurrió lo de este premio, a la universidad tal vez le preocupó encontrar el árbol. Entonces se buscó el árbol y bueno, se plantó. Ahí hay una foto, está plantado y está muy bien, ¿cierto? Es un árbol que tiene 12 años y todavía hay dudas con que quizás pueda adaptarse, pero ahí va, ¿no? Por lo menos el libro sirvió para que el árbol lo plantara, ojalá sobreviva. Robinson me decía el día que se hizo el trasplante que si un árbol así no merecía, era lo que vos decías, ¿no? Si merecía como alguna señal o alguna cosa. Otras cosas más importantes del campus, pues más presentes. Claro. Más allá de críticas pues a la universidad, como que también ubicar árboles es un problema, ¿cierto? Porque los espacios donde uno vive no necesariamente tienen el espacio disponible, digamos. Pero bueno, digamos, las personas que lo sembraron dicen que ahí puede funcionar y que ahí se puede desarrollar, ¿cierto? Pero yo le decía a Robinson que la idea de que el árbol estuviera en un lugar discreto, tuviera como un espacio secreto, no era del todo mala, ¿cierto? Por ejemplo, las especies vegetales más antiguas, que parece que son muy antiguas, hay un biólogo llamado Francis Allais que dice que probablemente hay árboles que superen los 30.000 años de vida. Esos árboles se mantienen secretos, ya no se divulga dónde están, ¿cierto? Como el famoso ese módulo de una conífera que está en Utah que dicen que es el ser vivo más grande que existe, es un módulo vegetal enorme. Entonces ese tipo de cosas se mantienen en secreto, pues para prevenir lo que somos capaces de hacer los humanos. Como aquel tipo que mató con un carro borracho el que se conocía como el árbol más solitario del mundo, que estaba en medio de un desierto en el Asia subsahariana y que había logrado sobrevivir ahí durante mucho tiempo de una manera muy especial, al punto que parece que generaciones muy antiguas de beduinos, creo, lo usaban como una especie de lugar de orientación. Ese árbol no tiene nada en kilómetros a la redonda y un tipo borracho se estrelló con él y el árbol se murió. Entonces, pues como que hay tantas historias alrededor de eso que ya pues como historias de plantas imaginarias, pues está muy bien. A mí me empezó a interesar mucho la idea de que las plantas puedan ser enemigas de los seres humanos, ¿cierto? Y eso me parece una idea muy seductora porque nosotros tendemos a creer como que hay una armonía con el mundo vegetal y eso, pero resulta que en las cosmogonías, en una cantidad de cosas, no sé, hay una tribu amazónica, por ejemplo, que cree que los árboles son los enemigos de los hombres y entonces hay que tumbarlos, ¿cierto? Y hay un momento como de la ciencia ficción, sobre todo en los años 60, donde empieza a haber como yo creo que es por investigaciones de la biología de la época, donde empieza a haber como películas y relatos y cómics con plantas que le hacen cosas horribles a la gente, ¿cierto? Ahí se ven algunas carátulas.
y bueno, recordar, digamos, como historias. Por eso me sorprendió, pues me impresionó mucho y me causó pues una gran tristeza la muerte de un alumno que tuve cuando fui profesor de un colegio. Murió en el año 2017, 2018 tal vez, porque un árbol le cayó encima y era como una muerte de esas completamente absurdas. Pero me pareció como muy interesante eso. En el libro pues hay ejemplos de películas. Hay un ejemplo, una película The Happening creo que se llama, donde las plantas empiezan a cobrarse a los seres humanos. Como que uno se demora en entender, pero hay un momento en que la gente adquiere como una especie de propensión al suicidio. Entonces de repente la gente empieza a matar en masa y todo eso está precedido como por una señal extraña en los follajes de los árboles. Entonces, bueno, la idea es un poquito elemental, pero las plantas liberan una toxina para ejercer como una especie de higiene planetaria y mermarle a la humanidad. Y bueno, me pareció como interesante pensar en eso y entonces me remonté como a la idea de dónde vienen las botánicas ficcionales. Entonces los dos ejemplos a los que se refiere Catalina son uno muy antiguo, uno del año, se cree que es del año 1200, 1300, que es un manuscrito muy extraño. Es el herbario de el Voynich que va a aparecer ahí es un libro que no se ha podido leer. O sea, está escrito en un idioma que no existe y no tiene, digamos, o sea, ni los más refinados sistemas de análisis, de encriptación han podido determinar como qué es lo que dice. Y dentro de ese libro es muy interesante el lugar que tienen las plantas, porque las plantas no corresponden a ninguna especie conocida. Entonces eso me pareció como muy llamativo. Y el otro ejemplo, pues, que es el del Codex Serafinianus, es un ejemplo, pues, posterior, tiene una anécdota también, porque en el año 78, cuando Italo Calvino, el gran escritor argentino, trabaja en la editorial de Franco María Ricci, le llega un manuscrito muy extraño y él no sabe qué dice, por supuesto. Calvino hace algo parecido como a evaluación de libros, lo que hace mucha gente hoy en día, y Calvino ve el libro y dice, pues esto yo no entiendo qué dice, este idioma no sé cuál es, pero esto es extraordinario, es un libro muy extraño. Le recomienda a Franco María Ricci. Estos son pues ejemplos de botánicas ficcionales, plantas asesinas y no hay que todo de la cultura popular pues de la época, y Ricci lo publica. Es uno de los eventos editoriales más exitosos de la historia de la edición contemporánea. Es un libro que se vende muchísimo, es un libro pues completamente artístico, porque junto con los textos que no sabemos leer, parecen como una enciclopedia, hay una serie de ilustraciones, y esas ilustraciones todas se refieren a un mundo que no existe. Y pues el códex tiene unas cosas como en lo que tiene que ver con botánica muy impresionantes. O sea, son unas imágenes con una capacidad como de resonancia muy grande. Entonces el capítulo un poco como que reflexiona sobre eso, sobre la idea de las plantas ya son muy complejas, hay muchas, no las conocemos todas y queremos inventar más. Entonces, bueno, hay una referencia a eso, hasta pasando por las plantas de las películas de Harry Potter, que también tienen un lugar ahí, y con lo que hacen los niños, con sus madres o con sus abuelas, con mi abuela, como me tocó a mí, alrededor de intentar ilustrar la planta, siempre ese círculo con esos óvalos que uno hace alrededor y que están ahí recordados, pues porque el libro también pues habla de la infancia y de la familia. Bueno, el capítulo 4 habla de los viajes en las plantas, y aquí pues tú abordas también el tema de Es el Voynich. Ajá. Que además del Voynich hay una teoría de que Miguel Ángel... Se la han atribuido a Leonardo, por ejemplo. Perdón, a Leonardo. Eso. Pero no es posible. Eso debe ser una broma, eso debe ser un chiste de alguien, ¿cierto? O sea, no es ninguna cosa iniciática, no es nada, pero es muy impresionante. Y quien ilustra las plantas, eso es lo interesante, como que se burla, porque entonces las plantas han intentado hacer una cantidad de rastreos. Han visto como distintos tipos de especies, pero como que encuentran, por ejemplo, la configuración de la flor y sí, pero la estructura, digamos, de la raíz no, o cosas así, y es una cosa bastante delirante. Hay 3 imágenes, esta es la tercera,
Y luego está el Códex, que es un libro, el autor pues está vivo y es así, tiene ya como una cosa donde las plantas hacen vainas muy extrañas. Por ejemplo, hay unos árboles como que en un momento dado se dividen y empiezan a navegar, ¿cierto? Hay unas sillas en el Códex de madera que en un momento dado echan raíces, ¿cierto? Hay una planta, por ejemplo, como que tiene una evolución y desarrolla en sus pétalos unas tijeras como para liquidar a los polinizadores o los bichos indeseados. Estas son las ilustraciones del Códex, o sea, como una cosa también de delirio imaginativo asociada a las plantas. Lo que ocurre es que se siguen descubriendo, digamos, especies y a veces eso puede ser más impresionante que las mismas plantas imaginarias, ¿no? El capítulo al que te refieres, sí, habla de los viajes de las plantas y tiene como una tendencia como a discutir esa idea de que hay plantas buenas y malas. Ustedes saben que en el mundo de la agricultura existe la expresión maleza para referirse a lo que hay que quitar, pues para que lo otro dé, ¿cierto? Y pues sabemos un poco que en muchas visiones distintas de la agricultura, pues esas plantas hay que dejarlas, etcétera. Entonces, bueno, es una reflexión sobre los juicios de valor sobre las plantas y una pregunta sobre las plantas que tienen funciones psicotrópicas, ¿cierto? Y que terminaron siendo demonizadas, ¿cierto? Entonces ahí se cuenta un poco la historia de cómo se descubren los principios activos de las plantas a principios del siglo XIX y se hace un repaso como por la época en que la coca, la amapola, el cannabis eran, digamos, plantas un poquito cándidas, ¿cierto? Y cómo se convierten después en, digamos, como en elementos casi demoníacos, pues, que hay que perseguir. También en ese capítulo hay una comparación como entre la representación que hacen los orientales y la que hacemos los occidentales de las especies botánicas. Entonces hay la carátula del libro, no sé si la podemos mostrar acá. Esta carátula es de un ilustrador oriental, esa es pues la famosa Achira, pues que todos conocemos. Humboldt escribió sobre ella también. Y bueno, es como una comparación sobre cómo los occidentales vemos la amapola, por ejemplo, y cómo la ven los japoneses, por ejemplo. Esto también es ilustración científica, pero evidentemente la atención a algunos valores, digamos, diferentes es muy clara. Entonces también hay una reflexión sobre eso y una comparación, por ejemplo, entre las ilustraciones de plantas que tiene la animación de Disney o la de Pixar y, por ejemplo, pues la sensibilidad que tienen, digamos, los animadores, por decir algo, lo más conocido del estudio Ghibli, por ejemplo. No sé si vieron que hace como 2 semanas se murió el artista que hacía los fondos en las películas de Ghibli Studio. Entonces es una sensibilidad como completamente diferente hacia la naturaleza que a mí me pareció como muy interesante de mirar. Y estas imágenes como que están aquí, la imagen del virus del SARS-CoV-19 y esta que es de una de las primeras cosas de ciencia ficción que yo leí, Arena de Frederick Brown, sirven como para hablar de ese enfrentamiento con lo otro que vivíamos en pandemia y un poquito como por lo que ponía en escena todo este problema de la inmovilidad del cuerpo, ¿cierto? De la persona que estaba en cuidados intensivos y que estaba, digamos, como padeciendo una inmovilidad. Pues unos temas como de recuerdos familiares, evidentemente, que traen a cuento esa idea de las personas que pueden moverse y no se pueden mover, ¿cierto? En relación con las plantas. Sí, quería referirme, tú lo mencionaste al principio, a ese estado vegetativo, que es como decir, bueno, es un vegetal, es como, y hay una imagen también que es graciosa, que cuando en las obras de teatro de los colegios, los niños pues, que no saben actuar, entonces actúan real. Entonces, hay como pues, cómo miramos nosotros los humanos a las plantas, pero además, Efraín cuenta, porque también hay anécdotas, como él ha contado, pues también ha dicho aquí en este libro, de una prima que estaba en estado vegetativo, y Efraín también se pregunta, pues,
que es estar atrapado en un cuerpo, la prima Estela, aquí tengo el nombre. Y también es pensar que eso puede ser una forma también superior de estar, o sea, porque lo pensamos como algo menor. Y una frase que me parece clave dice que esos estados nos ayudan a enfrentar la enfermedad y la cercanía de la muerte, que también fue lo que vimos en la pandemia. Sí, pues digamos que yo creo que por estar en esa condición en ese momento, como que yo no sé cómo se sintieron los demás, pero uno tenía como que todo se detuvo en cierto sentido. Entonces cuando todo se detiene uno tiene la capacidad de ponerle como atención a más cosas. Y yo creo que fue un momento en que nos preguntamos muchas cosas, ¿cierto? Y a mí en particular, pues, esas preguntas me llevaron como a volver a mirar muchas cosas. Yo creo que la idea como del capitalismo avanzado, de la acción ilimitada, sin descanso, esa idea de la producción ilimitada, el desprecio por la quietud, por la pereza, por la inactividad, son cosas que estamos reevaluando hace mucho tiempo, ¿cierto? Y creo que esa analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo vegetal en algún momento va a ser muy potente, ¿cierto? Digamos que a mí me sirvió como pensar en eso también a través de las cosas que podemos ver pues digamos en las familias nuestras, ¿cierto? Entonces pues digamos como que en la familia de una tía mía, aquí están sus hermanas y mi papá pues que es hermano de ella, como que se ponían en evidencia esas dos cosas de manera muy impresionante, digamos con un hijo de ella, digamos que fallece precisamente por esto que estábamos sufriendo y a la vez un antecedente en la familia donde estaba, digamos, como una idea que tradicionalmente hemos asociado como a tener menor vida, ¿cierto? Que las personas que no se pueden mover o están privadas de alguna cosa tienen como un rango menor de lo viviente, son personas que piensan menos o saben menos y nadie puede decirlo, Y me pareció también como interesante pensar en algunas cosas. En esa época volví a leer como con mucha intensidad los apuntes de Canetti, que es un autor que a mí me acompaña hace mucho tiempo. Y en los apuntes, hay una parte de los apuntes de él a los que luego recogieron y llamaron el libro de los muertos. Y él reflexiona mucho sobre la manera en que hemos banalizado la muerte, ¿cierto? O sea, Canetti dice, sí, pues hay que acostumbrarse a la muerte, los seres vivos se mueren y no sé qué, pero la muerte es una cosa terrible. Y Canetti está muy empeñado en que la muerte siga siendo considerada una cosa muy horrible, como que él cree dentro de su idea de que está bien y por eso se inventa toda esa utopía del enemigo de la muerte, ¿cierto? Y él tiene unas frases muy impresionantes, muy impresionantes sobre eso, que lo dejan a uno como muy quieto ante la ligereza con que uno piensa en eso, ¿no? Y dice, por ejemplo, en algún momento como que no hay expresión más vil y más atroz como la que dice que alguien murió a tiempo, ¿cierto? O que hay buenos muertos, ¿no? Es la manera como decimos cuando alguien indeseable muere o lo matan. Entonces me pareció como muy especial pensar en eso. Y bueno, yo creo que lo interesante pues de que sea un libro de ensayos es que la anécdota como que trasciende y uno puede usar las historias que tienen que ver con la vida de uno, ¿cierto? Como puede ser tener un hijo o perder un hijo, ¿cierto? En función de reflexionar sobre toda la humanidad, ¿no? Y creo que ese es como el papel de la literatura también, como universalizar un poco la experiencia privada, si se quiere, y contarla con finalidad estética, ¿no? Y precisamente el siguiente capítulo, que es la historia personal de la botánica, tú haces un recorrido por la literatura y sobre todo la poesía. También te detienes bastante en algunos poetas. Dices que tu poeta preferido de los Árboles es Antonio Machado. Y
Y también dices que en la poesía las plantas no son un simple decorado, como pasa mucho en la narrativa, que es como un decorado, sino que en la poesía pues hay un símbolo y tienen como más significación. Aunque también en algún momento dices que hay plantas pintadas y las plantas escritas, que las plantas pintadas pues como que vuelven a que florecen, pues es como otra planta viva, digamos, y que las plantas escritas son más bien simulacros y representaciones de esas plantas. Se nos está acabando el tiempo. Sí, ya por allí nuestra fiscal del tiempo nos está mirando y está muy bien. Sí, el libro termina con dos secciones, una dedicada a la literatura, pues yo soy profesor de literatura, entonces hago como una reflexión sobre el poco lugar que las plantas han tenido como protagonistas de la ficción. Porque desde Aristóteles, que es el primero que da una teoría de la ficción tiene como protagonista al ser humano, que la mímesis literaria lo que representa es la acción humana, ¿cierto? Y las plantas están en el fondo. Entonces se analizan como algunos ejemplos muy escasos, que los hay. Hay una referencia, por ejemplo, a La Vorágine, es una obra donde la vegetación y la selva realmente tienen un papel protagónico. Una referencia a la poesía, al ensayo. Y el último capítulo del libro tiene que ver con el arte, y con el arte contemporáneo. Pues yo los estudios de maestría los hice en historia del arte y pues ya no tanto, pero digamos que durante mucho tiempo hice mucha crítica de arte. También he hecho curaduría artística y bueno, entonces como que las artes visuales han estado en mi vida. Y un poquito el capítulo tiene que ver con cómo empieza el interés en el arte desde el álbum de Chocolatinas Yen del año 82 hasta llegar a la actividad pues, de hacer curaduría con artistas. Entonces lo que hago es tomar, sobre todo artistas colombianos, para los que el mundo vegetal es importante. Y con eso pues termina el libro, realmente. Sí, a mí me parece muy bonito en algún momento Efraín, pues que está hablando de la flora y la necropolítica en el arte contemporáneo colombiano y en general también, tenemos ejemplos de otras partes. Empieza con ese álbum de Chocolatina que tanto llenamos y que así aprendió a mirar también las obras de los artistas y tú dices como, ay, ¿qué pensarán los artistas pensando que yo miro sus obras como si fueran láminas de un álbum pues que tú llenas, que estás llenando, digamos, que estás coleccionando pues en tu memoria o en este libro. Para terminar, voy a leer un pequeño párrafo que habla de una declaración de una Trienal de Milán, una exposición científica que se llama La Nación de las Plantas, de Mancuso, el nombre se me escapa en este momento. Stefano Mancuso, que es como el principal investigador de la neurobiología vegetal. Estudia básicamente comportamiento y la inteligencia de las plantas. Él ha hecho exposiciones con artistas y proyectos colaborativos donde hay experimentación científica y puestas en escena que son artísticas. Entonces, estuvo en la Trienal de Milán en el 2019, que yo la vi, y ahí, digamos, está ese manifiesto por las plantas, porque él se empeñó en trabajar en una constitución de las plantas, ¿cierto? ¿Dónde está esa entonces aquí dice Mancuso, aún para aquellos que creen que la especie humana va hacia la extinción en algún punto cercano o lejano, el diseño presenta los medios para planear un final más elegante. Esto puede asegurar que las próximas especies dominantes nos recordarán con una pizca de respeto como seres, sino inteligentes, dignos y atentos. Entonces también, digamos, como ante estas, pues, sí, catástrofes que hemos padecido y que padeceremos los seres humanos, hay también esperanza. A mí también me parece que aunque tú abordas la enfermedad y la muerte en el libro,
que fue escrito en un momento muy difícil, con pérdidas, digamos, personales, después de muertes, de un hijo en camino, y que por suerte luego ya está la vida y la muerte, o sea, está también la esperanza en medio del dolor, de la destrucción. Y este libro creo que por eso es muy bonito, porque es un tejido de todos estos temas que hemos venido hablando. Esto es solo un fragmento, porque aquí hay múltiples ejemplos de la literatura, del arte. Efraín de verdad se dedicó a las plantas y está dedicado a las plantas en este momento. Entonces se lo recomiendo mucho, de verdad, para pensarnos desde otro lugar como seres humanos. Y la última frase que me encanta es: reforestar es construir la casa de todos. Entonces tenemos como unas tareas urgentes como seres humanos. Bueno, no, yo para terminar les agradezco mucho la paciencia por estar aquí, el interés, y quiero aprovechar públicamente para agradecerle a Catalina. O sea, uno tiende a creer que el libro, lo repito, que el libro lo hace uno, pero el que hace el libro es el editor, y pues hacer esto fue un privilegio, de verdad muchas gracias. El libro inició un camino editorial que, como ella ya describió, es largo, va a otros países, es un libro que va a ser traducido, y creo que Catalina lo que hizo fue como fijar el libro, podarlo, orientarlo bien, crearle la tutorial por donde podía crecer, y eso es maravilloso, pues contar con alguien que te pueda apoyar en eso. Entonces, muchas gracias. A ti, Efraín, por este libro tan maravilloso. Además, Efraín es jardinero aficionado. Muy aficionado. A mí sí se me mueren las plantas, pero bueno, tengo que aprender más de eso.